Para los que se están incorporando, por favor, enviamos en el chat una forma a modo de pretest previamente a impartir el tema. Entonces, sí, podemos llenarlo rápidamente para que podamos iniciar a los que se están incorporando ahora. De igual manera, aprovechando, si tienen dudas con respecto o preguntas con respecto al tema, podemos hacerlas en el chat y posteriormente al finalizar la actividad vamos a compartirlas. Muy bien, entonces daremos inicio. Igualmente pueden irse incorporando algunos, al momento tenemos 157 participantes. Muy bien, de nuevo sean bienvenidos a cada uno de ustedes a la primera actividad de nefrología pediátrica para médicos tratantes pediatras a nivel centroamericano. El día de hoy vamos a compartir con ustedes el primer tema en cuanto a epidemiología de la enfermedad renal en niños guatemaltecos y como habíamos comentado, pues es impartido por el doctor Randall Lowe, a quien le dejo el tiempo. Muchas gracias, Carmencita. Pues primero que nada, le quiero dar la bienvenida a todos los participantes, 150. Inicialmente, este es el segundo año consecutivo que hacemos el posgrado de nefrología pediátrica para los residentes de pediatría de todos los programas de Guatemala y les doy la bienvenida. Con la variante este año que contactamos a nuestros hermanos centroamericanos con quienes queremos empezar a trabajar más estrechamente por el bien de los niños con enfermedades crónicas de los riñones. Creo que tenemos mucho que aprender unos de otros y apoyarnos, porque al final todos somos hermanos centroamericanos y queremos trabajar conjuntamente y hay excelentes profesionales en Nicaragua, El Salvador, Honduras, que están deseosos que podamos trabajar conjuntamente y este año vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que así sea y este es una muestra de ese esfuerzo. Vamos a hablar acerca de la epidemiología de la enfermedad renal en niños guatemaltecos, esperando que el año entrante, cuando tengamos que dar esta charla en el posgrado de nefrología pediátrica, podamos hablar no solo de la epidemiología de la enfermedad de niños guatemaltecos, sino de la epidemiología de la enfermedad renal de niños centroamericanos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, primero vamos a hablar de qué es enfermedad renal, cómo se define, cómo se clasifica, qué estadios tiene. Vamos a hablar también de la situación de la enfermedad renal en el mundo, cómo se plasma esa situación en Guatemala y específicamente vamos a aterrizar en cómo se plasma esa realidad de la enfermedad renal en los niños guatemaltecos. Y queremos compartirle para que todos los pediatras en formación sepan qué estamos haciendo en Guatemala en este sentido. Bueno, ¿qué es la enfermedad renal? Vamos a hablar de la definición y yo creo que todos saben que la enfermedad renal es toda alteración en la química sanguínea, en la composición de la orina, en las imágenes de los riñones y en la histología de los riñones que está presente en un paciente. Como hablamos, esta se puede clasificar. Se puede clasificar para empezar en aguda o crónica de acuerdo al tiempo de duración de estas alteraciones. Es decir,
que si la enfermedad renal es toda alteración en la composición química de la sangre, en la composición de la orina, en los estudios de imágenes de los riñones, en la histología de los riñones, pues esta va a ser aguda si dura menos de 3 meses o bien crónica si dura 3 meses o más. Como ustedes saben, estas alteraciones podrían asociarse a un porcentaje de la función de los riñones, al que llamamos filtrado glomerular. El filtrado glomerular es la cantidad, digamos, de litros de sangre por unidad de tiempo que es limpiada por los riñones, para decirlo de una forma coloquial. Sin embargo, como esta cantidad de ml que los riñones limpian por minuto está alrededor de 90 y 110 ml minuto por 1.73 metros cuadrados. Para que nuestros pacientes lo entiendan, a veces se los expresamos como porcentaje de la función de los riñones. Es decir, que 100 sería el 100% y nosotros les explicamos que tiene un 90% de la función del riñón, 80% de la función del riñón, 30% de la función del riñón, para que nos comprendan el concepto de filtrado glomerular. Es importante que sepan ustedes entonces que todas esas alteraciones de la química sanguínea, de la composición de la orina, de las imágenes de los riñones o de la histología de los riñones, se pueden asociar además con un porcentaje de función de riñón. Y ese porcentaje de función de riñón está estrechamente relacionado con el número de nefronas que tiene el paciente. Entonces, entre menos sea el filtrado glomerular, así también va a ser menor el número de nefronas viables que tiene el paciente. Y este es un concepto que en líneas generales se puede aplicar. De esa suerte, nosotros podemos tener 5 estadios de la enfermedad renal. Si entendemos entonces que la enfermedad renal es toda alteración en la composición química de la sangre, en la composición de la orina, en los estudios de imágenes y en la histología renal, entonces podemos ver que el estadio 1 es esas alteraciones, pero que el filtrado glomerular está arriba de 90 o el porcentaje de función de riñón está arriba de 90. El estadio 2 sería entre 60 y 90%, el estadio 3 entre 30 y 60, el estadio 4 entre 15 y 30 y el estadio 5 es menor de un 15%. Menor de un 15% significa una masa de nefronas que hace insostenible la vida y que requiere una sustitución de la función renal. Y esa sustitución de la función renal se da con tratamientos de sustitución de la enfermedad renal, que son la diálisis y el trasplante. Esta diapositiva, por ejemplo, ilustra la cantidad de pacientes que están en diálisis en el mundo, que estaban en diálisis hasta el 2010. Como pueden ver ustedes, cada 10 años la población en diálisis en el mundo se ha ido duplicando. Entonces, este es un problema serio a nivel mundial. Y para el 2020 no solo llegó a los 4 millones, sino que llegó hasta los 5 millones. O sea, es decir, aumentó más del doble en esa década. Y esta es la realidad para Latinoamérica. Vean ustedes esa curva ascendente en donde pueden notar cómo ha ido aumentando la prevalencia de pacientes en diálisis en Latinoamérica. Y Guatemala no es la excepción. Esta gráfica de 1991 a 2014 es una pendiente completamente inclinada, ¿verdad? Ustedes en donde pueden notar el incremento sostenido del número de pacientes en diálisis, que es una realidad para toda Latinoamérica. ¿Y cuál es la magnitud del problema en Guatemala? ¿Qué está pasando en el país? ¿Por qué es que deberíamos de invertir tiempo en este curso básico de nefrología pediátrica? ¿Por qué es que nos debería de interesar? Bueno, nos debería de interesar porque fíjense ustedes que la enfermedad renal es uno de los principales diagnósticos de ingreso al hospital. ¿Alguien me puede responder esta pregunta? ¿Cuál es el diagnóstico de ingreso hospitalario más frecuente en adultos del Hospital Roosevelt? Y fíjense ustedes que la respuesta es insuficiencia renal. En el 2017, 2018 y de ahí para adelante, insuficiencia renal crónica terminal ha sido el diagnóstico número 1 de ingreso en los hospitales nacionales. Aquí en Guatemala diagnosticamos un paciente con insuficiencia renal crónica cada 45 minutos entre adultos y niños. Estamos hablando de un guatemalteco diagnosticado con insuficiencia renal crónica terminal, o sea, enfermedad renal crónica estadio 5 que necesita terapia de reemplazo,
un guatemalteco con esa enfermedad catastrófica cada 45 minutos. Estamos diagnosticando 30 pacientes diarios con esta enfermedad. Y este es un número optimista porque estos son los que logran llegar a recibir tratamiento. Muchos de ellos están quedando en el camino. O sea, no estamos hablando nada más de un problema de salud pública, estamos hablando de el problema de salud pública. Y esta fue la realidad en el 2018, en donde aquí dijimos, bueno, vamos a ponerle diferente, vamos a decir falla renal si el paciente viene por primera vez, porque no tenemos esos 3 meses, ¿verdad? Ustedes, de los que hablamos para definir si es crónico o no, y de insuficiencia renal si viene, si ya viene, si viene más veces y encontramos que esa falla renal eran pacientes nuevos, o sea que no eran pacientes que estaban reconsultando. Y en este estudio que hicimos hace ya algunos años, en donde fuimos a las unidades de hemodiálisis de todo el país y les preguntábamos de dónde venían los pacientes, encontramos que el 78% de los pacientes que estaban en las unidades de hemodiálisis venían de 68 municipalidades ubicados todas en la costa sur de Guatemala. Solo para los compañeros extranjeros, en Guatemala tenemos 340 municipalidades. 68 municipalidades reportaban el 78% de los pacientes que estaban en diálisis. Y veíamos que uno de los municipios con mayor incidencia, pues era Guatemala, por cierto, por la accesibilidad que probablemente tenemos a la salud. Pero la democracia en Escuintla era el municipio con más cantidad de pacientes. Y esta es otra que quería mostrarles. Esta es la realidad que está pasando en Guatemala. Miren, estamos comparando las causas de mortalidad en el año 2009 contra el año 2019. Esto es Guatemala, esto es Guatemala. Pero vean ustedes que en el año 2009, no incluimos el 2020 por razones obvias, pero hasta el 2019, vean cómo se comportaron estas enfermedades. Las infecciones respiratorias siguieron en primer lugar, la violencia bajó del puesto 2 al puesto 4, pero las enfermedades cardiovasculares subieron del 3 al 2 con un incremento de un 55%. La diabetes subió del 4 a la tercera causa con un incremento de un 51%. La cirrosis bajó del 5 al 6. Los problemas neonatales bajaron del 6 al 10. La diarrea bajó del 7 al 9. Pero la enfermedad renal crónica, miren ustedes, como causa de mortalidad subió del puesto 8 al 5 y fue, como pueden ver en el extremo izquierdo, la causa que tuvo un incremento mayor en estos 10 años en cuanto a mortalidad, con casi un 65% de incremento. O sea, es una realidad que debe llamar nuestra atención. Y en pediatría, ¿qué pasa en pediatría? Y esta es la estadística del Hospital Roosevelt. Y si a mí me hubieran dicho esto cuando era residente de pediatría, no lo hubiera creído. ¿Verdad ustedes? Que la insuficiencia renal como causa de ingreso estaba en el puesto 4, antes un puesto más que el síndrome diarreico agudo. Esta es la realidad de, como ven ustedes, enero a octubre del 17 en el Hospital Roosevelt, y es una realidad que se ha ido presentando a excepción del 2020 y 2021 por razones de la pandemia. Eh, Ahora, ¿qué hemos estudiado nosotros acerca de la enfermedad renal en niños guatemaltecos? Bueno, que tiene un patrón heterogéneo, es decir, no es uniforme, no todos los departamentos o provincias de Guatemala se comportan igual. Ese es un estudio que publicamos hace ya algunos años, 10 años, vamos a poner la actualización dentro de poco, pero en este estudio dividimos la cantidad de pacientes que teníamos de cada uno de los departamentos. Fue una observación de 10 años, de 2004 a 2014. Dividimos el número de pacientes que teníamos en cada uno de los departamentos por el número de niños por departamento para sacar una incidencia por departamento. Y vean ustedes que la mayoría de los pacientes también sigue el mismo patrón de los adultos ubicándose en la costa sur, con una incidencia promedio de 4.6 niños por millón de niños, pero había lugares como Retauleu, Zacatepeques, Guatemala, Escuintla, en donde esa incidencia duplicaba, la incidencia en esos lugares duplicaba o triplicaba incluso en algunos lugares la incidencia nacional. O sea, tenemos que irle poniendo atención a esos lugares para saber cuáles son las enfermedades que están reportando y poder ir a trabajar con los pediatras
y los pediatras en formación de estos sitios, de tal suerte que podamos anticiparnos para identificar oportunamente a nuestros pacientes. ¿Cuál es la edad de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica en Guatemala? ¿Cómo se comporta la enfermedad? Miren ustedes, quería llamarles su atención porque este es un cuadro en donde tenemos el grupo etario a su izquierda y los diferentes estadios de enfermedad renal de los pacientes que vemos en Fundanier. Y quiero centrarme en la columna del estadio 5, porque vean ustedes que el pico de incidencia de nuestros pacientes está entre los 10 y 15 años. ¿Y por qué quiero llamar su atención en esto? Porque los pacientes en Guatemala que son vistos por el Seguro Social son vistos hasta los 5 o 7 años usualmente. Estos pacientes que tienen ya 10 a 15 años, que es nuestro pico de incidencia, ya no son vistos por el Seguro Social y consecuentemente son pacientes que van a caer dentro de la red de hospitales del Ministerio de Salud, debido a que la atención de los pacientes en unidades privadas es sumamente caro. Entonces, estos pacientes que son identificados en las clínicas de médicos privados también van a ser referidos a la red de servicios del Ministerio de Salud Pública. Ahora, ¿qué nos está enfermando? ¿Qué está enfermando a estos chiquitos? Quiero que se fijen ustedes en algunas cosas porque aquí es donde tenemos que poner nuestro interés para identificar cuáles son las causas de enfermedad renal en los niños. Y creo que miren que el 43% de los casos es una causa no determinada, es decir, que no hay una explicación para la enfermedad de los riñones de estos pacientes, lo cual es inusual. Pensamos que probablemente haya relación con algunos contaminantes ambientales y se están haciendo estudios al respecto. Pero un 30% se presenta por malformaciones nefrológicas. Esas malformaciones nefrológicas se tienen que captar a través de ultrasonidos prenatales o en pacientes que tienen infecciones urinarias febriles a repetición. Y por eso es que vamos a hablar de esos temas durante el curso para capacitarlos a ustedes y que puedan identificar estas enfermedades. Un 12% llegan a necesitar diálisis debido a glomerulopatías. Esas glomerulopatías que se nos pasan de largo, ¿verdad? Ustedes vamos a hablar acerca de eso durante el curso porque es importante que se capten a tiempo y se puedan tratar a tiempo de acuerdo a la etiología de estas enfermedades glomerulares. La disfunción miccional, la litiasis, todos son temas que vamos a estar tratando a lo largo de estas semanas y los invito a que por favor continúen asistiendo. Y ahora, ¿qué estamos haciendo en Guatemala? ¿Cómo encaminamos el esfuerzo para resolver este gran problema que tenemos entre manos? Bueno, yo creo que es muy importante que ustedes conozcan el servicio de nefrología, hipertensión, diálisis y trasplante que se fundó en el Hospital Roosevelt a través del esfuerzo de Fundanier. La realidad de este servicio es que mediante un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud, la Fundación para el Niño Enfermo Renal compromete al Ministerio de Salud para que a través de que Fundanier pudiera donar el edificio, la construcción, el ministerio pudiera dar los insumos a cambio de que Fundanier también equipaba con mobiliario y equipo este edificio, mientras que el ministerio pagaba las contrataciones del personal que a su vez era capacitado por el ministerio. Entonces, en una distribución de responsabilidades en donde Fundanier ponía la construcción, el equipamiento, la capacitación del personal, el ministerio ponía el terreno, paga el personal y paga los insumos. Y entonces en esa lógica es que hemos podido convertirnos hoy por hoy en el Centro Nacional de Referencia para Niños con Enfermedades de los Riñones y en un centro de formación de nefrólogos, pediatras, técnicos de diálisis, cirujanos de trasplante, nutricionistas renales, etcétera. Esta es nuestra sala de hemodiálisis, que es una de las salas más activas, digamos, de Centroamérica para pacientes pediátricos. Hacemos 350 sesiones de hemodiálisis al mes. Y nuestro programa de diálisis peritoneal cuenta con 130 niños en tratamiento con CAPD, es decir, diálisis peritoneal continua ambulatoria con una tasa de peritonitis que tiene un episodio por cada 52 meses paciente. Tenemos un programa de trasplante también que lleva 120 niños trasplantados y se les provee los medicamentos antirrechazo libre de costo para los pacientes.
Se hacen también fístulas en nuestros pacientes, que nos permite tener a los pacientes con menores tasas de infección. Quería mencionar también que como parte del esfuerzo de Fundanier se han identificado las áreas en los diferentes departamentos del país con mayor necesidad o que están identificando más pacientes, y pues hemos llegado a esas áreas a realizar cursos con los pediatras, con ustedes, y estamos anuentes a poderlo seguir haciendo. Y ahí tienen una lista de los lugares en donde hemos estado yendo a capacitar a los pediatras, y nos encanta hacerlo, y por favor tómenlo en cuenta cuando tengan algún congreso en sus lugares. Por supuesto, el apoyo a los posgrados de nefrología pediátrica de los hospitales de Guatemala ha sido una constante, y ahora pues lo vamos a hacer de modo virtual, de tal suerte que podamos tener a todos los pediatras juntos y poder entre todos pues colaborar y ver que esto sea recibido por más y más residentes de pediatría de Guatemala. La maestría en nefrología pediátrica es algo importante que ustedes deben conocer y que está abierta para cualquiera que quiera estudiarla. Estamos con esta maestría del 2019 a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y algo muy importante, Fundanier es un centro regional de entrenamiento en nefrología pediátrica reconocido por la Sociedad Internacional de Nefrología. Para todas aquellas personas que están fuera de Guatemala, si se abocan a la Sociedad Internacional de Nefrología y ustedes solicitan ahí una beca para estudiar nefrología pediátrica, actualmente les van a ofrecer estudiar en Fundanier, porque es uno de 2 centros latinoamericanos de formación en nefrología pediátrica. Por supuesto, es importante que sigamos formando nefrólogos pediatras, y hacemos una cordial invitación para que ustedes consideren esta posibilidad. El sueño no lo va a detener una persona. Actualmente tenemos 15 nefrólogos pediatras formados, ya distribuidos en las diferentes sedes. Este año vamos a inaugurar las sedes regionales. Está Fundanier Oriente, que va a estar en Zacapa, a cargo de la doctora Inés Lemus. Fundanier Sur, que va a estar a cargo de la doctora Ivonne Machán. Fundanier Occidente, que va a estar a cargo del doctor Mario García en Totonicapán, y luego el año entrante vamos a hacer un esfuerzo mayor para poder abrir la sede de Fundanier en el Hospital Regional de Occidente en Xela, con los doctores Catherine Mazariegos y el doctor Giovanni Arribiaga. Y bueno, ¿qué viene al futuro? Esta enfermedad no se va a quitar sola, ¿verdad? Necesitamos el apoyo de todos los guatemaltecos, empezando por identificar tempranamente, pero también yendo a la prevención de la enfermedad renal. La verdad es que nos llena de mucho orgullo decir que estamos entregando a la sociedad niños más sanos, y en eso queremos invitarlos a que ustedes se sumen. Y gracias por estar recibiendo este curso, porque los va a capacitar, los va a habilitar para que podamos identificar tempranamente a estos pacientes con enfermedad de los riñones, de tal suerte que podamos alterar el curso natural de la enfermedad y podamos, como les decía, entregar a Guatemala niños más sanos. Por supuesto que esto no va a pasar solo, no lo puede hacer una sola persona. El problema es demasiado grande para que podamos enfrentarlo en lo individual, pero estoy seguro que entre todos los guatemaltecos podemos hacer el esfuerzo de enfrentar a la enfermedad de los riñones y vencer este terrible flagelo. Y más aún, si juntos como centroamericanos nos unimos, creo que todos los centroamericanos estamos pasando por el mismo problema y necesitamos unirnos para identificar, tratar oportunamente a estos pacientes y cambiar el curso de la historia. Les agradezco mucho su atención y espero que tengan alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lowe. Como habíamos informado, podemos hacer llegar las preguntas a través del chat. Por lo menos ahorita al momento no hemos tenido ninguna. Y Yo quisiera aprovechar, perdón, Carmencita, yo no quería tenga pena. agradecer a la doctora Bailey Zapón, porque ella se ha encargado de organizar este curso, ha tenido la paciencia y la diligencia
que caracteriza a Bailey, ¿verdad? Ustedes, de echar a andar esto. Bailey, públicamente te agradezco todo tu esfuerzo. Perdón, Carmencita, eso era todo. Gracias, doctor. ¿No tienen preguntas, Carmencita? No, doctor, no nos han hecho llegar ninguna, sino yo comparto el post-test. No sé si alguien tiene alguna pregunta que la haga en este momento, por favor. De igual O que manera, calle, pues, o que calle para siempre, ¿verdad? Tú? Que lo hagan en este momento, que calle para siempre. Mandé el post-test entonces, Carmencita.